Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Tomás Regueira. Soy el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y junto con saludar a todos los que estén en este seminario, les quiero dar las gracias por su conexión y darle gracias a todos quienes han apoyado el desarrollo de este simposio. La terapia dialítica de los pacientes graves, particularmente en esta pandemia, pacientes COVID, no ha sido infrecuente. Alrededor de un 2 a 3% de los pacientes han requerido caer en diálisis y más del 20 a 25% desarrolla algún nivel de AQI, y si no más, en el contexto de pacientes que están con volemias límites, febriles, con altas pérdidas insensibles y muchas veces hipernatrémicos. Nos parece esencial discutir este tema como sociedad intensiva para discutir cuáles son las indicaciones correctas, cuáles son las terapias adecuadas y para las diferentes formas de presentación que ha tenido el COVID y que son múltiples, ¿no es cierto? Para esto hemos invitado al doctor Jorge Rodríguez, quien es intensivista y nefrólogo de Clínica Alemana y Hospital El Pino, y con una larga trayectoria en el desarrollo de investigación y de docencia en el ámbito de la nefrología intensiva, digamos. Y él va a actuar de moderador y va a presentar a nuestro invitado internacional que nos va a ilustrar, digamos, con todo este tema. Le agradezco mucho su presencia y esperamos que sea un momento de aprender y de poder aplicarlo después en nuestra práctica clínica. Voy a presentar al doctor Tiago Reis, quien es nefrólogo e intensivista de Brasil. Él además está haciendo un fellow con el doctor Ronco, o sea, una formación de postítulo con el doctor Ronco, que es un afamado, conocido investigador en patología renal de paciente crítico en Vicenza, Italia, y le quiero agradecer mucho al doctor Reis que pueda compartir su experiencia y sus pensamientos respecto a cómo enfrentar a estos pacientes con COVID y disfunción renal. Doctor Reis, por favor. Hola a todos, buenos días. Acá es la noche. Para mí es un gran placer de estar nuevamente con los chilenos. En el mes pasado tuvimos la misma oportunidad, entonces espero que teníamos una buena cambio de experiencias. ¿Pueden ver mis slides? ¿Sí? ¿Pueden ver? ¿Pueden mirar? Veamos. Se ve muy bien, ni un problema. Sigue nomás. Muy bien. Entonces, esos son mis conflictos de interés. Bien. Este es profesor Ronco. Esto es grupo de fellows acá Vicenza. Vicenza es una ciudad en el norte de Italia, la región de Veneto. Este es el Hospital San Bortolo. Y también acá es el centro de recerca, de pesquisas. Bueno, es fácil saber por qué estoy acá a Vicenza. El profesor Claudio Ronco es espectacular, más de 1000 papers. Acá son las citaciones anuales, entonces se puede ver que casi 8000 citaciones todos los años. Esta es la timeline de las publicaciones que habíamos hecho en este año. Entonces, muchas de esas estoy como coautor. Esto era a mayo. Ahora, en junio, tenemos muchísimas más papers de publicaciones. Bien, esto flowchart o hecho para un libro de Brasil. Básicamente es así. Los pacientes con indicaciones de terapia de reemplazo renal, ¿cuáles son las indicaciones? Hipervolemia, hiperpotasemia, acidemia, refractarias y uremia. Bien, son las mismas indicaciones para otros pacientes. Es importante el acceso, que sea un 3 diferente, con 15 a 20 centímetros, sin vía jugular derecha. La modalidad normalmente en pacientes graves, la TBB-HD, el flujo sangre 150-180, anticoagulación con citrato o heparina, si citrato o heparina, dosis más grandes de anticoagulación,
La dosis prescrita es de 25 ml kilogramo hora, una dosis estándar, KDIGO. También hay que hacer la compensación con calcio. Los targets de anticoagulación se concentrato calcionizado post-filtro más bajo que el habitual y el tiempo de tromboplastina activada un poco más grande que lo habitual también. Bien, eso, muchas gracias, hasta luego. Esto es una broma. Voy a hablar despacito en todos los detalles de esto que hablé. Bien, como he estado ya, de hecho, la incidencia del daño renal acuto es grande en los pacientes COVID, hasta 33 a 40% de todos los pacientes hospitalizados y 5% con necesidad de terapia de reemplazo renal. En la mortalidad de esos pacientes que tienen AKI, que tienen daño renal acuto, sea hasta estadio 1, 2 o 3, es de 35%. Entonces, es grande, considerable. Bien, como ya saben, la historia natural de esta enfermedad es que una gran parte de los pacientes son asintomáticos, pero hay los pacientes que tienen síntomas que normalmente son la fiebre, tos, fatiga. Y bien, esos pacientes, después de más o menos 7 días con esos síntomas, van al servicio de salud. Y cuando llegan, normalmente están deshidratados, entonces la etiología prerenal es muy importante del daño renal agudo. Y normalmente después de 7 días en el hospital, que desarrollan el cuadro de multiple organ failure. Bien, en el 2018, profesor Ronco con colegas ha publicado este artículo, Multiple Organ Dysfunction Syndrome, y ilustra el crosstalk, quiere decir las relaciones entre los órganos cuando tiene daños. Bien, esta ilustración es de nuestro artículo en Lancet y podemos nos quedar acá por más de 1 hora hablando sobre todos los detalles. Bien, esto representa la infección viral y las etiologías de daño renal agudo. Por ejemplo, de hipovolemia, los pacientes después de 7 días con hiporexia, fiebre, llegan con deshidratación al hospital. También los fenómenos de hipercoagulabilidad que vamos a hablar más adelante. Esto daño endotelial del virus puede causar microtrombos, embolías y microinfartos renales. La hipercoagulabilidad y también el corazón puede causar una disfunción miocárdica, así como también la tormenta de citoquinas puede causar daño al miocardio y el virus directamente puede causar un tipo de miocarditis. Es claro que la pneumonía, el Acute Respiratory Distress Syndrome, es la presentación más frecuente. En el riñón causa la tormenta de citoquinas por el daño de neumonía. Y los riñones cuando no trabajan bien causan la hipovolemia, que es también un daño pulmonar. El virus puede causar, como he dicho, daño endotelial. Hay relatos de microscopía electrónica con virus en localización en los podócitos, células endoteliales, células tubulares renales. Y todos son factores que van a causar el daño renal. Bien, hablando específicamente de los problemas de coagulación, entonces este artículo de mayo es un artículo que con 150 pacientes, todos COVID-19, de estos 29 han hecho terapia de reemplazo renal continua.
y de estos, 97% tuvieron coagulación en el circuito. Entonces, los mismos pacientes tenían de dímero acima de los valores normales. Entonces, es considerable, 96% de los pacientes con coagulación en el circuito de la terapia renal, del reemplazo renal. Pero no es simple decir que, bien, vamos a hacer la anticoagulación a todos los pacientes y vamos a no tener más problemas, porque este artículo también del Lancet, con 10 autopsias en los Estados Unidos, mostró que los daños pulmonares son daños característicos del Acute Respiratory Distress Syndrome, diffuse alveolar damage, pero también trombosis, ya, claro, y hemorragia. Entonces, no es fácil decir que, ok, vamos a anticoagular plenamente estos pacientes porque tienen también hemorragia. Otro artículo en Critical Care demostró con un artículo retrospectivo con francés, con 96 pacientes, todos con anticoagulación plena, y de estos 21%, o sea, un quinto con episodios graves de hemorragia. También de estos pacientes, la mitad de estos 21%, entonces 10% de los pacientes estaban con la anticoagulación plena, pero sin confirmación de trombosis. Entonces, pacientes que a veces no merecían la anticoagulación plena. Y mismo los pacientes con anticoagulación plena tenían algunos episodios de eventos tromboembólicos. Bien, entonces es importante decir cómo debemos manejar a estos pacientes en la terapia del reemplazo renal. Entonces, para las terapias continuas, tenemos básicamente dos tipos de anticoagulación. La anticoagulación regional con citrato y la anticoagulación con heparina. Por ejemplo, acá a Vicenza hacen solo 90% hacen con heparina o sin anticoagulación, generalmente. En Chile sé que también es 80-85% de anticoagulación con heparina, pero en Brasil tenemos una gran experiencia con citrato. En esta metaanálisis del 2016, la conclusión es que el citrato es más eficaz y también con menos episodios de sangramiento. Entonces, ahora no es el momento de cambiar, debemos hacer lo que hacíamos bien, pero las evidencias demuestran que existe una superioridad por los citratos. Bien, mi sugerencia con citrato es utilizar el citrato a 4% y los targets del calcio ionizado post-filtro deben ser más bajos que el normal. Entonces, entre 0,20 y 0,30 serían los targets ideales de concentración de calcio post-filtro. El citrato, el evento de acúmulo de intoxicación por citrato es algo muy raro. Entonces, este estudio de 2017, con más de 1,000 pacientes, dividió los pacientes en dos grupos, todos con anticoagulación regional con citrato, pero estos pacientes con lactato normal, con los niveles de lactato normal, y en este grupo de pacientes con lactato normal, episodios de acumulación de citrato en menos de 1% de los pacientes. El otro grupo, los pacientes con lactato elevado, esos pacientes con lactato moderadamente elevado, solo 2% debieron acumulación de citrato. Del otro lado, los pacientes que tenían niveles sustentados de hiperlactatemia, solo 6% debieron acumulación de citrato. Entonces, la acumulación de citrato es un evento raro. Es importante mirar siempre la lactatemia y saber que pruebas de función hepática
tienen un valor predictivo bajo para detectar la acumulación de citrato. Entonces, el más importante es el lactato. Esta figura estaba en nuestro artículo en Lancet. Básicamente dice las indicaciones de diálisis que son las mismas para los pacientes COVID y los pacientes, otros pacientes. El preparo, importante, el acceso. Voy a hablar despacito de esto más adelante. La prescripción con flujo sangre al menos de 150, la dosis de citrato grande 3.5 o heparina un poco más grande que la habitual, la delivery de la terapia y el monitoraje de los pacientes. Bien, esto es la máquina Omni. Esto screen es bueno porque cuando se está lejos de la máquina se puede ver las informaciones las más importantes, o sea, la presión de la línea arterial que sale del paciente, la presión de la línea venosa donde vuelve el paciente el sangre, la dosis y la presión transmembrana. Estas son las líneas. Entonces la línea de sangre arterial es citrato que va al paciente y la línea de calcio es sangre venoso que vuelve al paciente. Esta acá es la bilancia de citrato. La máquina dice el flujo, por ejemplo, de citrato, el flujo de calcio y al mismo tiempo la concentración de citrato en el sangre tratado. En este caso no era un paciente COVID, estaba a 2.5 y en los pacientes COVID la recomendación inicial es de empezar con 3.5 más 3.5 y acá la concentración de calcio en el efluente generado. Bien, en este paciente el flujo sangre era 130, pero mi recomendación en los pacientes COVID es que sea 250, 180, hasta 200 cuando se trabaja sin heparina, sin citrato, con heparina. Bien, acá también la proporción de calcio y acá la concentración de citrato en el sangre tratado. Bien, ahora hablando despacito, bien, las indicaciones son estas: hipervolemia, el fluid balance positivo y sin previsión que va a bajar en las próximas 24 horas, hiperpotasemia y acidemia refractarias y uremia. Bien, es importante que el acceso sea grande. Esto quiere decir que son 3 de frente, 14 de frente y no menos. La punta del acceso debe estar dentro del atrio derecho. La terapia preferencialmente una CVVHD y voy a explicar por qué son mejores las modalidades difusivas en esos pacientes. El flujo sangre alto, la anticoagulación es citrato 3.5 milimoles por litro en sangre tratado, y heparina 10 a 15 unidades internacionales por kilogramo por hora inicial, para empezar. La target de calcio post-filtro 0.20-0.25 y target de tiempo de tromboplastina activada de 60 a 90. La dosis CADIGO, la dosis habitual, estándar, la compensación de calcio. Bien, mira, acá es importante decir que... Tiago, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, solo una pregunta sobre el TTPK o el TTPA. ¿Tú lo mides post-filtro en la máquina o lo mides en el paciente? Habitualmente en el paciente, sí. Perfecto. La infusión de heparina hacemos antes del filtro, no directamente en el paciente, para que estos sangre que pasan el filtro tienen una concentración de heparina más grande, tal vez una menor probabilidad de coagulación. ¿Ok? Bien, entonces acá decía que es importante siempre la reposición de calcio, porque cuando los baños de diálisis no tienen calcio, siempre
retiran calcio del paciente. Mismo cuando trabajas con heparina sin citrato, debes hacer la reposición de calcio. Y los targets de calcio en el paciente son los fisiológicos. Bien, y ahora cuando llegan los problemas, acá es lo más importante, pienso. Los problemas frecuentemente cuando se trabaja con citrato, en esos pacientes que ya llegan en la UCI con hipernatremia, ¿qué debemos hacer? Bien, para la hipernatremia y la alcanemia, podemos aumentar la dosis de diálisis, así robamos más citrato, dializamos más citrato. Podemos también reducir el flujo de sangre, porque cuando reducimos el flujo de sangre, la máquina automáticamente, proporcionalmente, reduce el flujo de citrato. Un otro problema frecuente es el aumento de la presión transmembrana, en inglés TMP, que en la máquina podemos ver acá. Cuando estás más que 150, hay un riesgo de rotura de las fibras capilares. Entonces, en esta situación, debemos bajar el flujo de sangre, bajar el citrato, y si estamos en modalidades convectivas como la CVVH o la CVVHDF, debemos cambiar para CVVHD, porque acá no tenemos la fuerza convectiva, porque la convección, o sea, la presión en la fibra capilar, hace que la presión transmembrana sea más grande. Entonces, por esto es importante en estos pacientes trabajar, si puedes, con la CVVHD. Los problemas de las líneas del catéter, entonces, o sea, son cuando la línea arterial está acá, es menos que 100 la presión, quiere decir que tengo un problema para retirar el sangre del paciente, o si la presión venosa, que esta acá es más que 100, entonces tengo un problema de volver el sangre del paciente, debo mirar los problemas. Acá vamos a hablar de citoquinas y de muchas otras cosas, pero lo más importante son las cosas básicas. Entonces, mirar cómo está el catéter del paciente. En este paciente acá había un quinque claro. Bien, esto representa los sistemas circulatorios. Rápidamente, solo para decir que tenemos la pompa, el corazón, con un cardiac output de 5.000 ml por minuto. Los sistemas arteriales es un sistema de baja complacencia, de alta resistencia. Y después vamos a los sistemas venosos, en que 80% del sangre está en el sistema venoso. Y con la diálisis trabajamos solo con ese sistema venoso. Y la cantidad de sangre que sale del paciente es la misma que vuelve. Entonces es un circuito cerrado. Entonces cuando dijimos, tenemos el flujo de sangre de 150 y vamos a 200, esto no causa la instabilidad hemodinámica. Esto significa solo 1% de todo el débito cardíaco. Entonces, pueden estar tranquilos que se puede trabajar con flujo de sangre de 200 sin instabilidad hemodinámica. Bien, esto es un artículo que publicamos en Nature. Son los tipos de daño renal. Es claro que todo esto se sucede simultáneamente, pero didácticamente podemos dividir en daños de organ crosstalk, por ejemplo, la cardiomiopatía o por citoquinas o directamente por el virus. Esto causa la cardiorenal syndrome type 1. Esto quiere decir que cuando tienes un daño cardíaco agudo que genera un daño renal agudo, esto es la definición de la síndrome cardiorenal del tipo 1. En estas situaciones podemos hacer la ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation, o también los ventrículos asistidos, Left Ventricular Assisted Devices. Cuando tenemos los daño alveolar, esto causa una hipoxemia renal también, que puede causar daño tubular. En estas situaciones podemos hacer la ECMO veno-venosa. Con la ventilación mecánica, cuando la presión torácica es grande, disminuimos el flujo de sangre al REN
y también aumentamos la presión venosa. Esto causa un fenómeno que es la Renal Compartment Syndrome. Esto quiere decir que la cápsula renal no tiene complacencia, tiene una gran resistencia. Entonces, cuando la presión venosa de las venas renales es más grande, los riñones no pueden expandirse. Y esto disminuye el gradiente entre el flujo arterial de presión y la presión venosa. Y este gradiente es responsable de la perfusión renal. Entonces, si tiene un menor gradiente, tiene una menor perfusión renal y también una menor tasa de filtración glomerular. Y también la rabdomiólisis, que causa toxicidad tubular, y para esta tenemos tipos diversos de membranas dialíticas. Los efectos sistémicos, por ejemplo, positive fluid balance, que puede también causar la misma síndrome compartimental renal. Para esto debemos hacer ultrafiltración y también diuréticos, pero debemos ver seguro que estos pacientes no tienen deshidratación, obviamente. Para los daños, cuando tenemos el daño endotelial, decimos que el paciente tiene la capillary leak syndrome, la síndrome de extravasamiento capilar. Entonces, hay una pérdida de líquido para el terzo espacio, hipotensión, hipoperfusión renal. Entonces, para eso debemos hacer vasopresores y también expansión con fluidos. La rabdomiólisis es la misma. Y los pacientes, después de 7-10 días en la UCI, pueden desarrollar infecciones de bacterias gram negativas superimpuestas al cuadro inicial, con la generación de endotoxinas. Y tenemos membranas especiales, cartuchas, para retirar las endotoxinas. Y también los daños por las. Y para esto tenemos modalidades dialíticas y modalidades de hemoperfusión para retirar las citoquinas. Bien, esto es otra publicación de nuestro grupo que ilustra esto que dice. Entonces, acá por las citoquinas tenemos la hemoperfusión y filtros dialíticos con poros más grandes para remover las citoquinas, para remover también mioglobina. Para las situaciones sistémicas tenemos la diálisis continua, y para situaciones de crosstalk, de hipoxia, podemos hacer la ECMO, la remoción solo de CO2. Esta publicación habíamos hecho en febrero. Básicamente habla de la teoría de cytokine peaks. Esto quiere decir que es una teoría, no tenemos pruebas que es exactamente así, pero la infección viral, la pneumonía, la ECMO, la ventilación mecánica invasiva, todos estos pueden causar una tormenta de citocinas. Es claro que cuando tenemos una infección es bueno que tenemos citocinas, que tenemos inflamación, pero tiene un límite. Y cuando la cantidad de citocinas, la concentración va adelante de este límite, entonces allá podremos tener problemas. Entonces, para evitar los pics de las citocinas, podemos trabajar con la hemoperfusión, que es una técnica de remoción de citoquinas, y evitar todos los daños consecuentes, endoteliales, multiple organ dysfunction y los otros. Entonces, esta es la teoría de peak cytokines. Entonces, cuando tenemos este límite y vamos adelante, empiezan los problemas. Entonces, estos son cartuchas para la remoción de citocinas. Entonces, no son lo mismo que un filtro de diálisis, porque la sangre viene acá, es un circuito extracorpóreo, obviamente, y la remoción de las citocinas es acá, y acá es una foto de una microscopía electrónica de barredura de estas micropelotitas, microesferas. La
área de superficie de una cartucha es enorme. Por ejemplo, esta cartucha CytoSorb tiene una superficie de 45,000 metros cuadrados. Esto quiere decir que son 9 estadios nacionales de Chile. Para comparación, por ejemplo, un filtro de diálisis normalmente tiene 1,6 metros cuadrados de superficie. Entonces, estas pequeñas pelotitas, la superficie sumada de todas es en verdad muy, muy, muy grande. Bien, acá es un tipo de tratamiento con estas cartuchas. Entonces, imagine que acá es el paciente, acá el catéter, el sangre arterial viene acá. Arterial, que digo arterial de la vía arterial del catéter, pero es un sangre venoso, obviamente. Bien, acá está la pompa, el sangre viene y acá tenemos un plasma filtro. Quiere decir que una parte del plasma viene en esta dirección y la otra parte continúa normalmente. Esta parte que viene en esta dirección pasa de adentro de la cartucha, las citoquinas son absorbidas y después vuelve acá. La otra parte de sangre va en diálisis, entonces hacemos los dos terapias paralelamente. Entonces hacemos acá la diálisis, la terapia del reemplazo renal, y la sangre se junta acá y vuelve a la paciente. Entonces, aquí a la demostración de este tratamiento, acá es el plasma filtro, entonces una cantidad 30% del plasma sale acá y después viene acá en la cartucha de absorbimiento. Y acá en la demostración de este tratamiento que habíamos hecho acá en Vicenza. Esta es la misma máquina que utilizamos para otros tratamientos de terapias continuas que vosotros conocen muy bien. Entonces, como un resumen de esto que dice, acá es el timeline de la infección. Entonces, normalmente después de 2 semanas, entonces una semana sin síntomas, después una semana con síntomas y después una semana en hospitalización, empiezan los problemas más graves, los pacientes van en la UCI. Estas son las terapias, acá es un catéter, ¿bien? Las terapias posibles. Entonces podemos hacer también la troca terapéutica de plasma para remoción del plasma y cambio de plasma y remoción de citoquinas y otros mediadores inflamatorios, que es esta. Podemos hacer la hemoperfusión, podemos hacer la diálisis con membranas diferenciadas y en los pacientes que tienen infecciones por gram negativos, podemos hacer la hemoperfusión, pero con cartuchas que secuestran, que prenden, que pegan las lipopolisacárides, que son las endotoxinas que causan los shock. Y ahora, para terminar, quiero decir una cuestión que tenemos muchos problemas ahora con esta cuestión, es que, bien, hicimos mucho de tormenta de citoquinas, cytokine storm, cytokine release síndromes, pero en los pacientes COVID no está probado que directamente tiene este síndrome. Entonces, un ejemplo, un estudio de 2010 en la New England Journal of Medicine con 6 pacientes voluntarios a una medicación que estimulaba los linfocitos T. Esta medicación fue infusión venosa y después de pocas horas los pacientes tuvieron oliguria, acidosis metabólica, aumento de niveles de creatinina, necesidad de terapia de reemplazo renal, acute respiratory distress syndrome, o sea, tuvieron un caso idéntico a de los pacientes COVID. Pero las concentraciones de interleucina 10, por ejemplo, eran más grandes que 3,000. Ok. Una otra
situación, este artículo de 2014, con pacientes sépticos que han hecho terapia con una cartucha con un filtro específico para remoción de citoquinas, 34 pacientes, la media de interleucina 6 era de 44.000. Bien, pero nuestros pacientes COVID, entonces esa referencia chinesa, las concentraciones de interleucina, acaso interleucina 6, eran más o menos 150, entonces no eran también así grandes, pero no tenemos solo la interleucina 6 como mediador inflamatorio, pero es baja. Un otro artículo también de China, los pacientes, los rojos que murieron, la mediana de la concentración de interleucina 6 era de 26, no es grande. Los que no murieron era en torno de 7. Y un otro artículo, los materiales suplementarios del artículo, demostró que los pacientes que van a la UCI o los pacientes que no necesidad de ir en UCI tenían las mismas concentraciones de interleucina 6. Entonces no eran más grandes los pacientes que eran en la UCI. Y el problema que tenemos ahora es de saber si debemos tener un paraguas del desierto, porque si no tenemos concentraciones grandes de citocinas, ¿qué debemos hacer con las terapias? Pero no es fácil así, porque la clínica es siempre más importante que los valores laboratoriales, y porque tenemos tantas otras citocinas de mediadores inflamatorios que no medimos. Entonces, mismo con las concentraciones de interleucina 6 que no son así grandes, parece hacer sentido de hacer las terapias de remoción de citoquinas. Bueno, era esto que quería decir. Estas son mis medias sociales. Si quieren hablar conmigo, esto es mi email. Y podemos empezar a discutir ahora. Muchas gracias. Tiago, excelente tu presentación. Muchas gracias por tu tiempo y todo lo que has presentado. Tenemos algunas preguntas que te quería hacer. Partiendo un poco de lo más básico, desde la falla renal en COVID en adelante, una pregunta que es interesante es, ¿qué crees tú que hay diferencia en los mecanismos de que haya una incidencia de falla renal aguda tan distinta en los trabajos iniciales, en los trabajos chinos, que mostraban una incidencia de falla renal muy baja? En cambio, los trabajos europeos y americanos y los registros, incluso nuestra experiencia acá en Chile, es que hemos tenido bastante más falla renal aguda en los pacientes COVID. ¿Qué opinas de eso? Pienso que los pacientes son los mismos, los chinos, los brasileños, los chilenos. La diferencia es que los primeros estudios no utilizaron los criterios CADIGO para el diagnóstico de injuria renal aguda. Entonces, todos los pacientes con cuadros más graves, quiero decir, estadio 3, necesidad de terapia de reemplazo renal, fueron considerados como con daño renal agudo. También, cuando los pacientes que son hospitalizados no son muy graves, en algunos hospitales de chinos, muchos pacientes solo con síntomas, pequeños síntomas, estaban hospitalizados. Entonces, en esos pacientes la incidencia es menor. Entonces, todo cambia cuando el denominador cambia. Pienso que es eso, pero son los mismos pacientes en todos los países. Perfecto. Otra pregunta también, llevándote al tema de la falla renal. ¿Qué piensas tú? Todavía tenemos poco seguimiento, por supuesto, porque es una pandemia que lleva poco tiempo. ¿Tú esperas que los pacientes con falla renal aguda asociada a COVID tengan también aumento de riesgo a largo plazo de enfermedad renal crónica, mayor mortalidad a largo plazo o diálisis crónica a largo plazo? ¿Qué has visto o qué piensas tú que podría ocurrir con estos pacientes? Bien, acá lo mismo, no tenemos tiempo de decir esto, pero
sabemos que todos los episodios de lesión, de daño renal agudo, dejan una secuela. Entonces, es seguro que estos pacientes tienen más probabilidad de enfermedad renal en el futuro, de necesidad de diálisis. Y mismo que la creatinina vuelve a los valores baseline, es seguro que la función renal que decimos que es la renal reserve function, la función de reserva renal, estará comprometida. Y también porque el fenómeno que vemos acá, y que los brasileños, mis amigos, dicen también, es que la desnutrición de esos pacientes es notable. Entonces los pacientes pierden mucha masa muscular. Entonces, mismo con los valores normales de creatinina, es porque no tiene producción muscular de creatinina. ¿Piensan lo mismo? ¿La desnutrición también por vosotros es grande en esos pacientes? Sí, nosotros, los pacientes promedio, en general, uno calcula pérdidas de 8 a 10 kilos a veces de masa muscular, realmente, ¿no? Y es una enfermedad pareciera muy catabólica en el contexto muscular. Y eso trae otra pregunta. ¿Ustedes han visto rhabdomiolisis significativas como para falla renal? Nosotros no hemos visto aumento de las enzimas musculares, pero rhabdomiolisis significativas no hemos tenido en general, por lo menos en los dos centros que yo estoy trabajando. Acá es lo mismo. Tenemos concentraciones de mioglobina a especies elevadas, de CK hasta 500, 600, 700, pero es difícil decir que tenemos un daño renal de rhabdomiolisis isoladamente. Pienso que el threshold, el límite es más bajo porque los pacientes tienen otras etiologías. Entonces, a veces con valores menores de mioglobina pueden ser ya bastante para un daño renal, pero no es grande, es la misma impresión que vosotros tienen. Perfecto. Sobre anticoagulación, yendo más al detalle, tú teniendo las dos opciones, en Chile tenemos, la experiencia es grande con heparina, menor con citrato. Hay pocos centros que estamos haciendo citrato, yo estoy en 2 centros que sí tenemos protocolos para citrato, y tu recomendación sería, en general en estos pacientes COVID que coagulan mucho, sería tratar de usar citrato como primera opción, si uno tiene la posibilidad. Sí, seguro, la primera opción del citrato, porque es esto. Tenemos en el mismo paciente fenómenos embólicos, pero fenómenos hemorrágicos. Entonces, es difícil dar heparina, la infusión de heparina en un paciente que ha un riesgo más grande de sangramientos. Entonces, y también porque sabemos que la patencia de los circuitos es más grande con citrato, pero todo es una cuestión de experiencia. Y como dije, acá en Vicenza se utiliza casi siempre la heparina porque hacen esto a 40, 50 años. Entonces, pero personalmente, citrato es la primera opción. Y siguiendo los temas, las últimas diapositivas sobre el tema de las citoquinas, ustedes están con más uso de hemofiltración en estos pacientes, y la segunda pregunta que va un poco relacionada es, ¿han tenido experiencia con los cartridges de hemoperfusión, tipo el CytoSorb o algo, y cómo lo han visto? Sí, tenemos experiencia con las cartuchas. Las posibilidades de membranas con poros diferentes también han sido utilizadas acá, pero las cartuchas son las más importantes para la remoción de citoquinas. Acá tienen los CytoSorb y un otro que se llama Hafron, chino. Bien, la experiencia es que vimos una queda grande de las citocinas, pero no sabemos la cinética de distribución de citoquinas entre los compartimentos intersticiales, intravascular. Entonces, solo mirar la concentración de citoquinas después de una terapia no quiere decir mucho. Entonces, es más importante la clínica del paciente, que los valores de proteína C reactiva,
los valores de ferritina, cuando están bajando, esto es mejor como una guía por la terapia do que directamente valores de citoquinas, porque no sabemos la dinámica, la fármaco, la cinética de estas moléculas. Perfecto. Ahora, nosotros tenemos en pocos lugares, yo estoy en la clínica alemana, que sí tenemos citoquinas para poder medir. La mayoría de los lugares en Chile no hay citoquinas para hacer seguimiento o medir. ¿Cómo evaluarías tú o cómo consideras tú en la práctica una respuesta positiva si uno conectara a un paciente a uno de estos cartridge, ¿no es cierto?, como el CytoSorb? ¿Cómo evalúas tú la respuesta por vasoactivos, que es lo que hacíamos antes con hemofiltración, o intercambio de gases? ¿Hay algún cambio que veas tú en el tema de hipoxemia o en el tema del manejo ventilatorio, por ejemplo? El más notable que vimos son las mejoras de trocas gasosas, de cambios gasosos. Entonces, las características clínicas son las más importantes. Mirar pulmonary index, la troca gasosa, la cambio gasosa, mirar la necesidad de vasopresores, mirar también la temperatura. Entonces, los pacientes que tienen fiebre prolongada, a veces vimos que cuando iniciamos las cartuchas, estos pacientes tienen una tendencia a una defervescencia, menor temperatura. Son estos, y los laboratoriales son simples. Mejora de la leucopenia, disminución de la proteína C reactiva, disminución de la ferritina. Y pienso que no es indispensable trabajar con citoquinas. Muchos servicios acá en Italia no tienen, en Brasil también no. Pienso que en la clínica y estos testes laboratoriales más básicos son suficientes. Perfecto. Tengo algunas preguntas del chat. ¿Ustedes tienen experiencia o utilizan en pacientes no inestables terapias intermitentes como primera línea, o siempre están tendiendo a usar terapias continuas? Bien, acá en Vicenza es muy particular porque en la UCI acá no tienen puntos de agua. Entonces, todos los pacientes hacen la terapia continua y mismo los que están hemodinámicamente estables hacen una terapia continua que decimos es una terapia continua de 6 a 12 horas. Entonces, no es continua, pero utilizan la máquina de terapia continua, pero con una dosis grandísima y en 6 a 8 horas la sesión de diálisis se termina. Pero todos acá se dicen la posibilidad de hacer una diálisis intermitente en un paciente que no está instable y que no hay necesidad de ultrafiltración muy grande. Pienso que es correcto, no. Se puede hacer sin problemas. Otra pregunta que sale en el chat es, a pesar de que la evidencia, lo que se muestra en la serie, no muestran tanto aumento de complicaciones hemorrágicas. ¿Ustedes han visto complicaciones hemorrágicas en los pacientes con heparina, por ejemplo, que ocupan más en Vicenza? Es difícil porque no se puede directamente decir que los episodios hemorrágicos son con una ligación, con una correlación directa con la heparina, porque mismo muchos pacientes que no están con heparina tienen estos episodios. Bien, la literatura, este artículo que mostré dice a 20%, pero nosotros no tenemos números para hablar con propiedad de esos fenómenos estar acá. Entonces, entre estos 96 pacientes, esta literatura es la más actual que tengo de junio. Entonces, 20% tuvieron hemorragia. Pero también no quiero decir que no debemos utilizar la heparina y la anticoagulación. Quiero solo decir que, porque muchos pensaban que la solución para el COVID era la anticoagulación plena. Y obviamente no es así. Perfecto. Y quizá una última pregunta, un poco aparte de lo que has conversado, si has tenido experiencia con ECOR, ¿no es cierto?, con removedor de CO2 en terapia continua.
sobre la anticoagulación, alguna apreciación tuya clínica sobre esa técnica. Bien, acá en Vicenza también tienen la remoción de CO2 y la indicación para los pacientes normalmente que ya están mejores y que se está haciendo una ventilación protectiva y se desarrolla la hipercapnia, pero solo la hipercapnia, no tiene hipoxia. Entonces, esto normalmente después de 4 o 5 días. Y para una extubación más precoce, se puede utilizar la remoción. El flujo de sangre normalmente de 400, 500 ml por minuto. Entonces, por esto es importante también un acceso vascular grande, porque puede cambiar de la terapia de reemplazo renal por la remoción de CO2 sin necesidad de cambiar el acceso. Bien, van bien la anticoagulación con heparina. Es una buena experiencia. Pensamos que conseguimos una extubación precoce de 1 o 2 días cuando tenemos esta terapia, sin necesidad de trabajar con volúmenes de ventilación mayores y más daño pulmonar agudo. Perfecto. Bueno, quiero darte las gracias, Thiago. Ha sido una excelente presentación. Tu experiencia es enorme. Estás en el lugar que más experiencia tiene que haber acumulado en este tiempo. Y la verdad, para nosotros ha sido un agrado haber tenido tu conferencia. Queremos darte todas las gracias y que tengas un éxito en seguir ahí tu fellow de investigación con el doctor Ronco. Y contarle a todos que estuvieron por lo menos más de 132 personas conectados, y espero que haya sido, ¿no es cierto?, relevante toda la información que se haya visto. Así que muchas gracias por su presencia y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Estas son mis redes sociales. Si quieren hablar conmigo, si quieren que envíe la presentación, es solo enviarme un mail. Gustaría de invitarlos a nuestro curso en Brasil de terapias continuas, que será en noviembre por vías digitales. Entonces están todos invitados a participar de nuestro curso de terapias de reemplazo renal continuas. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Chao.